Shabbat Shalom, bendiciones, bendiciones a todos y cada uno de los que están conectados en este día con nosotros. Estamos muy contentos de estar con ustedes en la Asamblea Profética Berea. Déjenme compartir aquí con las páginas para que más hermanos puedan disfrutar de esta enseñanza y así poder tener un buen tiempo. Bendiciones, bendiciones. Como cada semana es un gusto estar conectado con cada uno de ustedes, el poder compartir la palabra del Señor. Por causas de fuerza mayor estamos en casa, esta semana no estamos en la congregación, pero estamos aquí contentos. Estamos bendiciones a cada uno de los que se conectan y cada uno de los que se estarán conectando durante la transmisión y durante más tarde viendo el video durante la semana. Así es que bendiciones a la familia Cordero. No sé cuántos más estén conectados, no los puedo ver a todos, pero bendiciones a todos y cada uno de ustedes. No puedo ver quiénes están conectados. Bendiciones, ustedes saben quiénes son. Les mandamos un saludo, les mandamos un abrazo bien afectuoso como cada semana. Reciban saludos de mi esposa, reciban saludos de mis hijas, reciban saludos de la congregación, que aunque no estamos juntos, como quiera estamos conectados a través de estos medios. Parece que se oye bien, muy bien. Aquí mi asistente, mi esposita linda, me está diciendo que se oye bien, muy bien. Entonces ahora sí no hay problema, podemos empezar, ya que esta mañana sí tuvimos muchas complicaciones con el audio, pero gracias al Padre que hemos podido arreglar todos los pequeños inconvenientes que estábamos teniendo, y hoy se escucha bien. Okay, amén. La semana, yo estoy con la semana. Esta mañana tuvimos una porción bien interesante. Estuvimos viendo la porción Jucat y estábamos viendo cosas interesantes en cuanto a los estatutos. Lo vamos a conectar con la porción de esta tarde que tiene que ver con Balak, destructor. Y si usted ve en el título de esta enseñanza, le pusimos: nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Algo bien interesante que vamos a estar compartiendo. Sabemos que esta enseñanza se centra mucho en la figura de Balaam. Muchos dicen que si era un profeta de Dios, que si no era un profeta de Dios, que si era un profeta de Dios que se vendió y terminó mal. Yo voy a dejar esa parte a un lado, no voy a entrar en esa parte. No voy a entrar a decir que si era un profeta, no era un profeta. El mensaje está claro y lo podemos ver, pero yo quiero centrarme en algo más que está pasando en esta porción. Así es que déjeme empezar. Vamos a poner por acá el PowerPoint. Ok, sigue escuchando bien. Ok, entonces decíamos, vamos a escuchar la porción 39, Jucat, de esta semana, y la porción 40. La porción 39, Jucat, significa estatuto. La porción 40 significa devastador. Así es que la porción de la Torah se encuentra en Bamidbar, Números, capítulo 19, versículo... no, es que no le he cambiado. Por eso. Ok, ahí está, ahora sí. Capítulo 19, versículo 1 al capítulo 25, versículo 9. La Haftará, la porción de los profetas. Miqueas, capítulo 5, desde el versículo 7 al capítulo 6, versículo 8. Los escritos del primer siglo, el pacto renovado, Nuevo Testamento, como usted le quiera llamar. Juan, capítulo 2, versículo 13 al versículo 25, Romanos capítulo 11 del versículo 25 al versículo 32. Vamos a ver que dentro de estas dos porciones, la vaca roja que hablamos en la mañana, la muerte de Miriam, también la tocamos un poquito en la mañana. Vamos a ver, Balak manda a llamar a Balaam 2 veces, o Bilam, y cuáles eran las intenciones de Balaam. Así es que esto es lo que se está hablando y se está tocando en estas porciones. Vamos a hacer esta oración en honor y respeto por la Torah. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre.
Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. Y en hebreo vamos a leerla, diría, Baruch et Adonai Mevorach, Baruch Adonai Mevorach leolam baed, Baruch atar Adonai, Elohenu melech haolam, Asher bacharbanu mikol ha'amim, Benatan lanu et Torato, Baruch atar Adonai noten ha-Torah. Amén. Así es que dice la escritura, capítulo 22, dice, después salieron los israelitas y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó, y Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Entonces Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo, porque eran muchos, y Moab tuvo miedo a los israelitas. Tuvo miedo a los israelitas. ¿Ven? Así es que esta porción empieza diciendo, después salieron los israelitas y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Y Balac, vamos a ver, Balac, dice, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Entonces Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo, porque eran muchos. Ahora, déjenme lo llevo un poquito aquí. Déjenme poner aquí. Ok, aquí está. Déjenme cambiarle para acá. Déjenme llevarlo para acá un poquito, porque dice la escritura en el capítulo 20 del libro de Números. Nos dice, toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin en el mes primero. Y el pueblo acampó en Cades. Ahí murió María y ahí fue sepultada. Ok, algo bien interesante que nos está diciendo la escritura y que tenemos que ponerla en contexto es que nos está diciendo cuándo están ahí. Y dice, toda la congregación llegó al desierto de Sin en el mes primero. Y el pueblo acampó en Cades. Ahí murió María y ahí fue sepultada. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta, esto es algo que estaba estudiando en la semana. Nos damos cuenta que nos dice en el mes primero. Quiere decir que era el mes de Aviv. Y de acuerdo a los comentaristas, de acuerdo a Sonderban, un comentarista que hace los comentarios de todo lo que es la Biblia, nos dice que este era el año 40 del caminar en el desierto. En este año 40 es cuando muere Miriam. Al mes quinto muere Aarón y más adelante vendría a morir Moisés, que es lo último que queda de la generación ya para entrar a la tierra prometida. Entonces, para estar en contexto, para empezar a entender, nos vamos a dar cuenta de que cuando dice que llegaron a Cades, el pueblo acampó en Cades, vamos a entender que esta es una nueva generación. Esta es la generación de los hijos. Todos aquellos que rechazaron la tierra han muerto, han quedado ya en el desierto. Quedan Moisés, Aarón y Miriam. Miriam muere en este mes primero. En el mes quinto, más adelante vemos un capítulo, 2 capítulos más adelante, vemos que muere Aarón. Y como les estaba diciendo después, más adelante muere Moisés. Pero es en este año 40 cuando ellos están muriendo. Algo bien interesante porque vemos déjenme volverla a poner aquí porque vamos a ver que está sucediendo algo interesante. Muere Miriam y ahí fue sepultada. Ahora, fíjense lo que está sucediendo. Dice, como no había agua para la congregación, se reunieron contra Moisés y Aarón, y el pueblo contendía contra Moisés, diciendo, ojalá nos hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Adonai. ¿Por qué has traído a la congregación de Adonai en este desierto para que muramos aquí y nuestro ganado? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar tan malo? Este no es un lugar de sembrados, ni de higueras, ni de viñas, ni de granados, ni siquiera hay agua para beber. Le estoy trayendo esto para que usted se dé cuenta porque esta es una nueva generación. Y la manera en que esta nueva generación está actuando igual que la generación A, por así decirlo. Vamos a ponerle, para entender, esta es la generación B.
Y el proceder de la generación B es el mismo que el de la generación A. Eso quiere decir que nuestros hijos no van a hacer lo que nosotros les digamos que hagan. Nuestros hijos van a hacer lo que nos vean a nosotros hacer. Los padres, la generación A, reclamaban. La generación A se quejaban, murmuraban. Como consecuencia, estamos viendo ahora a la generación B estar haciendo exactamente lo mismo y ahora estar dicen murmurando, estar hablando. Se congregaron contra Moisés, contendían y le decían: no hay agua, mejor hubiéramos muerto, ¿para qué nos hiciste subir? ¿Para qué nos trajiste? Hermano, nosotros podemos enseñarle un montón de versículos a nuestros hijos, podemos enseñarle mucha Biblia a nuestros hijos, pero al final de cuentas lo que nuestros hijos van a hacer frente a las situaciones complicadas, frente a las situaciones difíciles, frente a las situaciones que están fuera de nuestro control, ellos van a actuar y van a hacer lo que nosotros les enseñemos a hacer con nuestros actos y no con nuestras acciones. Así es que bien interesante, porque en la mañana estaba tocando esto, pero quería traer esa partecita para que usted se dé cuenta que es una nueva generación, es una nueva generación que estaba entrando. Ahora, ¿qué más vamos a encontrar aquí? Antes de entrar a la porción, le prometo que vamos a entrar, pero quiero que usted se dé cuenta. Ahora dice el capítulo 21. Cuando el rey cananeo de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que Israel iba por el camino de Atarim, combatió contra Israel y tomó prisioneros algunos de ellos. Entonces, aquí es donde vamos a ver un giro totalmente diferente, porque sí, los hijos se están quejando igual que los padres, los hijos están procediendo igual que los padres, los hijos están teniendo el mismo comportamiento que los padres, pero los hijos han entendido el mensaje. Y ahora vemos algo diferente, porque cuando dice que el rey cananeo de Arad habitaba en el Negev, oyó que Israel iba por el camino de Atarim, combatió con Israel y tomó prisioneros algunos de ellos. Los padres, al ver los gigantes, los padres al reconocer la tierra, dijeron que no iban a poder combatir, que no iban a poder con ellos, que no iban a poder luchar contra ellos y por lo tanto no quisieron ir a la tierra. ¿Qué hicieron los hijos? Bueno, si nosotros seguimos leyendo, ahora vemos en el versículo 2 que dice: entonces Israel, la generación B, hizo un voto a Adonai diciendo: si de veras entregaste a este pueblo en mi mano, yo destruiré por completo sus ciudades. Adonai escuchó la voz de Israel y entregó a los cananeos en su mano. Luego Israel los destruyó por completo juntamente con sus ciudades. Por eso fue llamado el nombre de aquel lugar Horma. Sí, ellos estaban quejando igual, ellos estaban procediendo igual, ellos estaban haciendo igual, pero ahora hay un giro, porque mientras Israel se huyó, mientras Israel estaba caminando en una posición, en una dirección diferente, diciendo: no vamos a poder, son gigantes, nos van a destruir, nos van a hacer, nos van a esto. Esta generación dice, hace un voto, no con Moisés, hace un voto directamente con Adonai. Dice, entonces Israel, esta generación, hizo un voto con Adonai diciendo: si de veras entregaste a este pueblo en nuestras manos, yo destruiré por completo sus ciudades. Adonai, dice, escuchó la voz de Israel. Ahora estamos viendo que ellos están teniendo una interacción directamente con Dios, con Adonai. Y dice, ok, tú has dicho que has entregado este pueblo. Tú has dicho que nos has entregado esta tierra. Entonces nosotros vamos a ir, vamos a combatirlos, vamos a destruirlos. Adonai escucha la voz. Y dice, Adonai escuchó la voz de Israel y entregó a los cananeos en su mano. Luego Israel los destruyó por completo, juntamente con sus ciudades. Por eso fue llamado el nombre de aquel lugar Horma. Qué interesante. Eso me llamó mucho la atención, porque ahora vemos que mientras un pueblo huía, mientras un pueblo decía: son gigantes, nos van a destruir, nos van a hacer, los hijos entendieron, después de deambular 40 años por el desierto, después de deambular 40 años y andar 40 años por el desierto, ahora dicen: Padre,
si tú has entregado esta tierra a nuestras manos, haciendo un voto, haciendo un juramento, si tú has entregado esta tierra a nuestras manos, nosotros vamos a ir y las vamos a destruir. Y dice que Adonai escuchó la oración, escuchó el clamor, le entregó la tierra, ellos fueron y destruyeron todo lo que había. Entonces, vamos a ver que hay un proceder completamente distinto y completamente diferente de lo que había con Israel. Bien interesante todo esto porque va a tener que ver con lo que estamos viendo adelante. ¿Qué es lo que pasa? Israel empieza a conquistar la tierra. Israel empieza a hacer muchas conquistas, al grado que cuando llegamos al capítulo 22, dice que después salieron los israelitas y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Y Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Ponga atención porque ahora dice, entonces Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo, porque eran muchos, y Moab tuvo miedo a los israelitas. Esto causó, lo que estaba sucediendo, causó que las naciones, que la gente empezara a tenerle miedo, los reyes empezaron a tenerle miedo, porque veían que este pueblo empezó a conquistar, empezó a destruir, empezó a matar a los gigantes, empezó a hacer tantas cosas que tuvieron miedo. Vemos que 2 veces en la Torá repite que Moab tenía temor. Eso significa que el pueblo tuvo muchísimo miedo. Según Rashi, el comentarista, dice que los 2 gigantes, Sihón y Og, habían sido protectores de las demás naciones circunvecinas, y ahora los hijos de Israel habían conquistado a ambos, los habían matado. Si pudieron derrotar a los gigantes, les será más fácil hacer guerra contra los demás pueblos de alrededor. Si nosotros vemos Sihón y Og, la Torá nos dice que eran 2 gigantes, que eran 2 reyes que eran gigantes. Entonces Rashi dice que los 2 gigantes habían sido protectores, ellos habían protegido las otras naciones circunvecinas, y ahora al estar ellos muertos, los hijos de Israel haberle dado muerte, había temor en las otras naciones. ¿Qué está pasando? Que entonces ahora, como hay un gran temor, dice el versículo 15, entonces Éxodo, fíjese lo que dice el versículo 15 del capítulo 15 de Éxodo, después de que salieron del Mar Rojo, del Mar de Juncos, dice, entonces se turbaron los príncipes de Edom, los valientes de Moab se sobrecogieron de temblor, se acobardaron todos los habitantes de Canaán, terror y espanto cae sobre ellos, por la grandeza de tu brazo quedan inmovibles como piedra, hasta que tu pueblo pasa, oh Señor, hasta que pasa el pueblo que tú has comprado. De alguna manera vemos que ahora la profecía, el canto profético de Miriam, de Moisés, que estaban haciendo al salir del Mar de Juncos, donde dice, temblaron los príncipes, turbaron los príncipes de Edom, los valientes de Moab se sobrecogieron de temblor, se acobardaron los habitantes de Canaán. Literalmente ahora estaba pasando con esta generación que estaba dispuesta, que estaba lista a conquistar la tierra y a poseerla. Versículo 17 dice, tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar que has hecho para tu morada, oh Señor, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. El Señor reinará para siempre. De ahí nos damos cuenta que esto es un canto profético que estaba hablando para la posteridad, que iba a ocurrir más adelante, porque dice, tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar que has hecho para tu morada, oh Señor. La profecía de Éxodo se estaba cumpliendo literalmente. Yahweh estaba protegiendo a su pueblo porque su pueblo estaba caminando ahora en obediencia a su palabra. Recordemos que siempre que el pueblo se aleja de sus mandamientos, Yahweh los entrega a sus enemigos.
nuestros enemigos conocerán entonces del poder de nuestro Dios por nuestra obediencia. Lo repito otra vez. Nuestros enemigos conocerán entonces del poder de nuestro Dios por nuestra obediencia. Los enemigos del pueblo de Israel estaban conociendo el poder, estaban conociendo el brazo fuerte del Dios de Israel por la obediencia, como consecuencia de la obediencia. Así es que, hermano, nuestros enemigos van a conocer el poder de nuestro Dios por la obediencia que usted y yo tengamos. Tome nota de eso. Nuestros enemigos van a conocer el poder de nuestro Dios por nuestra obediencia. No hay otra forma, no hay otra manera, sino que a través de la obediencia. Pero no solamente del poder de nuestro Padre, sino también del poder de su nombre. Ahora aquí la pregunta es, ¿sabe el mundo el nombre del Dios de Israel? ¿Sabe el mundo el nombre del Dios de Israel? ¿Conoce verdaderamente el mundo? ¿Conoce verdaderamente el mundo el nombre del Dios de Israel? ¿Cómo es que los van a conocer? A través de la obediencia. Y ahora vamos a entrar aquí a este punto en donde vamos a ver que llega Balaam. Ya pasó el proceso de la burra le habló, la burra era más inteligente que el profeta, la burra vio a Dios, algo que el profeta no había visto, la burra vio al ángel, algo que el profeta no había visto. Así es que ya pasamos por ese trauma mental de decir, la burra habló. Ahora llega Balaam y vamos a ver una serie de oraciones que está tratando de hacer Balaam. Ahora, yo quiero que usted se ponga en su mente que mientras todo esto está sucediendo, Israel no se da ni cuenta de lo que está pasando. Israel está habitando en sus tiendas, está habitando en el campamento mientras todo esto está sucediendo. Ellos lo único que están haciendo están caminando en obediencia. Están dándole temor a un hombre porque piensa que van a ir y lo van a destruir con toda la fuerza porque tienen a un Dios poderoso que va delante de ellos. Ahora, todo esto que les voy a leer de aquí en adelante, ellos no tienen idea de lo que está pasando, pero mire, la importancia de que cuando nosotros estamos caminando en obediencia, cuando nosotros estamos tranquilos, a nuestro alrededor pueden estar pasando muchísimas cosas que ni cuenta nos damos y todo está cayendo a nuestro favor, todo está obrando a nuestro favor. Así es que vamos a empezar con la primera bendición de Balaam. Capítulo 22, versículo 41 dice: a la mañana siguiente, Balac buscó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, desde donde pudo ver a los alrededores del campamento de los israelitas. ¿Ve? Tenía una posición en donde él estaba viendo, como puede ver aquí a través de la imagen, ahí está Balaam, está Balac y abajo está el campamento. Usted puede ver las tiendas, no se distingue mucho el campamento, pero créame, ahí está el campamento. Entonces dice, lo hizo subir a Bamot Baal, desde donde pudo ver a los alrededores del campamento de los israelitas. Capítulo 23, el siguiente versículo dice: entonces Balaam le dijo, constrúyeme aquí 7 altares y prepárame 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo lo que Balaam le dijo, y entre los 2 sacrificios, un becerro y un carnero en cada altar. Entonces Balaam pronunció esta profecía. Según el objetivo de Balaam era maldecir al pueblo, era echarle una maldición para que el pueblo se debilitara y entonces Balac pudiera ganarles. Pero en el versículo 7 nos dice: entonces Balaam pronunció esta profecía: desde las montañas del oriente, desde Aram, me hizo venir Balac, rey de Moab. Ven, me dijo, maldíceme a Israel, deseale el mal al pueblo de Jacob. Este es un hombre hablando. Versículo 8.
Pero, ¿cómo maldecir al que Dios no maldice? ¿Cómo desear el mal si el Señor no lo hace? Desde estas altas rocas puedo verlo. Desde estas colinas lo miro. Es un pueblo que vive apartado, distinto de los otros pueblos. Son como el polvo. ¿Quién puede contarlos? ¿Quién puede saber su número? Ojalá muera yo como esos hombres justos y sea mi fin como el de ellos. Ese fue el primer atentado, el primer intento de un hombre maldecir al pueblo santo, al pueblo escogido de Dios. Y lo primero que dice es, Balaam, rey de Moab, me hizo venir desde las montañas del oriente, me hizo venir. Y me dijo, ven, maldice maldice a Israel, deseale el mal al pueblo de Jacob. Pero después él dice, pero ¿cómo maldecir al que Dios no maldice? ¿Cómo desear el mal si el Señor no lo hace? Ahora, ¿se acuerda lo que le dije al principio? Israel ni siquiera tiene idea de lo que está pasando. Israel ni siquiera tiene idea de que alguien ha sido contratado para maldecirlos. Israel está acampando. Israel está tranquilo. Y dice este hombre, desde las altas rocas puedo verlo. Desde las colinas miro esto. Él dice, yo me he subido a este monte y lo único que veo es un pueblo que vive apartado y es un pueblo que vive distinto de los otros pueblos. Este hombre cuando quiere maldecir, este hombre cuando se sube dice, lo único que veo es que este pueblo es distinto, es que este pueblo es apartado, este pueblo es muy diferente. Le voy a volver a poner aquí una vez más para que usted vea el versículo. Dice, desde las altas rocas puedo verlo, desde estas colinas lo miro. Es un pueblo que vive apartado, distinto de los otros pueblos. ¿Se da cuenta? Es un pueblo que vive apartado, distinto de los otros pueblos. Son como el polvo. ¿Quién puede contarlos? Y después dice, ¿quién puede saber su número? Y todavía para darle una estocada final al rey Balac, que estaba listo para escuchar las palabras de maldición, todavía dice, ojalá muera yo como ellos, hombres justos, y sea mi fin como el de ellos. O sea que este hombre había pagado para un trabajo que le estaba saliendo completamente distinto. Hermano, ¿qué es lo que va a hacer que el enemigo vea en ti? Es la obediencia. Cómo tú vives, cómo tú te estás manejando, cómo tú estás manejando las situaciones. Nos damos cuenta que este fue el primer intento de la maldición que se convirtió realmente en una bendición. Ahora, segundo intento. Capítulo 23, versículo 18. Entonces Balaam pronunció esta profecía. Si se lo cambio mejor, ¿va? Entonces Balaam pronunció esta profecía. Esta es la segunda. Balac, hijo de Zippor, escúchame con atención. Y yo me imagino que el rey se sobaba las manos y decía, por fin, aquí viene, aquí viene. Y ay, Dios mío, para reírse, porque le dice, Balaam pronunció esta profecía. Balac, hijo de Zippor, escúchame con atención. Y sale el profeta con estas palabras. Dios no es como los mortales, ni miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Yo tengo órdenes de bendecir. Si Dios bendice, yo no puedo contradecirlo. Wow. Israel no tiene ni idea de lo que está pasando. Israel no tiene ni siquiera se da cuenta de que ahora desde un punto diferente, una altura diferente, este profeta vuelve a subir y quiere hacer un intento nuevamente, pero ahora dice, Dios no es como los mortales,
no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Este es un versículo muy conocido. Este es un versículo que se utiliza mucho. Es un versículo que escuchamos muy frecuentemente. Déjeme, se lo leo de la Reina Valera para que usted lo escuche, lo escuche mejor. Dice la Reina Valera: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Es un versículo muy citado. Pero queremos que usted entienda que el contexto de todo esto es un pueblo que estaba viviendo conforme a los mandamientos de Dios, por lo cual Él dice: yo no puedo maldecirlos, yo no puedo tengo órdenes solamente de bendecirlos, yo no puedo contradecir a Dios, yo no puedo hablar cualquier otra cosa, porque mira ¿cómo está este pueblo? Mira el orden, mira su santuario en el medio, mira el campamento, mira, wow, Dios no es hombre para que mienta. Él ha dicho que iba a bendecir a la simiente de Abraham, Él ha dicho que iba a bendecir a la simiente de Jacob, Él ha dicho que iba a bendecir a la simiente de Isaac. Por lo tanto, Dios me ha mandado para bendecir. Imagínese la cara del rey Balac. Imagínese la cara de escucharlas por segunda vez cuando le dice: Balac, hijo de Zippor, escúchame con atención. Y el rey diciendo: por fin este hombre va a hacer el trabajo. Y le dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Por lo tanto, yo no lo puedo maldecir. Yo no puedo hablar una palabra en contra de lo que es la voluntad de Dios para este pueblo. Israel no tiene idea. Nuevamente se lo digo y quiero ser bien enfático. Israel no tiene ni idea de lo que está sucediendo en las montañas, en los montes. Él no tiene ni idea de lo que está sucediendo. Ahora, capítulo 23, versículo 21. Dice: nadie ha visto engaño ni maldad en Israel. El pueblo de Jacob, el Señor su Dios está con ellos, y ellos lo aclaman como rey. Dios que los sacó de Egipto es para ellos lo que son para el búfalo sus cuernos. Contra Jacob no valen maleficios. Contra Israel no sirven brujerías. Ahora es preciso decir a Israel: ¿cuántas maravillas ha hecho Dios contigo? Esta es la versión, la Biblia de las Américas. Pero fíjense que cómo dice esta versión, porque continúa diciendo: nadie ha visto engaño ni maldad en Israel. El pueblo de Jacob, el Señor su Dios está con ellos, y ellos lo aclaman como rey. Dios que los sacó de Egipto es para ellos lo que son para el búfalo sus cuernos. Contra Jacob no valen los maleficios. Contra Israel no sirven las brujerías. Ahora es preciso decir a Israel: ¿cuántas maravillas ha hecho Dios contigo? Dice este hombre: es imposible, rey Balac, es imposible, porque contra este Israel no sirven las brujerías. Ahora, cabe decir que los sabios dicen que Balac era un brujo poderoso. Esto es lo que los sabios dicen. Yo no conocía a Balac personalmente, así es que yo no le puedo decir, pero de acuerdo a los escritos, él era un brujo poderoso. Y este hombre le dice: hey, contra él no sirven las brujerías, contra Israel no valen los maleficios. Hermano, cuando usted y yo caminamos en la perfecta voluntad de Dios, no hay nada que nos pueda tocar. Usted y yo vivimos tranquilos. Israel estaba acampando, Israel estaba allá abajo, Israel no sabía lo que ocurría, pero había un hombre que dice: nada vale contra este pueblo, no vale la brujería, no valen los maleficios, míralos. Lo único que puedo decir es: Israel, ¿cuántas maravillas ha hecho Dios contigo? Yo no puedo hacer nada. No puedo.
Hermano, si algo nos mantiene seguros, si algo nos mantiene tranquilos, es que usted y yo caminemos en la perfecta voluntad de Dios. Si algo nos mantiene tranquilos, es que usted y yo hagamos lo que nos corresponde hacer. Hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer. Caminar en su voluntad, caminar en sus mandamientos, caminar en su Torah. Que usted y yo podemos estar tranquilos. Imagínese que haya gente que lo quiere maldecir. Imagínese que haya gente que le busque el mal y que aún el enemigo diga: hey, contra este tipo yo no puedo. Contra este tipo no valen los maleficios. Contra este tipo no valen las brujerías. Contra este tipo no vale nada. Porque tiene una protección especial. ¿Cuál es esa protección? La protección que le da la obediencia. Nada más. Israel, usted no ve a Israel reprendiendo, usted no ve a Israel, usted ve a Israel tranquilo en sus tiendas abajo, haciendo lo que tenía que hacer. Ahora, ponga atención, porque vamos a llegar a un punto con todo esto. Vamos a llegar a un punto con esto. Y termina la segunda bendición de esta manera. Este pueblo se levanta amenazante como un león y no descansará hasta devorar su presa y beber la sangre de sus víctimas. Si el rey Balac estaba atemorizado, si el rey Balac tenía temor de este pueblo, después de escuchar lo que este hombre dice, yo le aseguro que este hombre tembló en serio. Porque aún para darle consuelo al rey Balac, que quería que lo maldijera, que quería debilitar a este pueblo, todavía termina diciendo este hombre Balaam, todavía dice: este pueblo se levanta amenazante como un león y no descansará hasta devorar su presa y beber la sangre de sus víctimas. Así es que Balac, prepárese, rey Balac, porque vienen contra usted. Ay, Dios mío. Qué interesante es ver todo esto, que aún la profecía, de nuevo es clara. Yahweh lo decretó y así será. La palabra de Yahweh es para siempre y nadie puede alterarlo, cambiar sus planes y decretos. Nadie destruirá a Israel. Al final Israel se levantará como un león, ganará la batalla final sobre todas las demás naciones. Aún Balaam estaba profetizando sobre los últimos tiempos y sobre la venida de el Mesías. Y el propósito de haber traído a este hombre era que él maldijera a este pueblo, pero van 2 intentos y nada que sucede. Tercer intento, vamos a ver qué sucede en el tercer intento. Tercera bendición de Balaam. Entonces, Balaam pronunció esta profecía. Mensaje de Balaam, hijo de Beor. Mensaje de Balaam, hijo de Beor, hombre de mirada penetrante, que al caer en éxtasis ve con más claridad, que recibe mensajes y tiene visiones de parte del Dios Todopoderoso. Jacob, qué bellas son tus tiendas. Qué bello Israel, tu campamento. Parecen largas filas de palmeras, jardines junto a un río, aloes plantados por el Señor, cedros a la orilla del agua. Fíjense lo que está hablando este hombre. Dice: qué bello Israel, tu campamento. Parecen largas filas de palmeras, jardines junto a un río, aloes plantados por el Señor, cedros a la orilla del agua. Israel tendrá agua en abundancia para beber y regar sus sembrados. Su rey dominará a Agag. Su poder real será muy grande. Dios que los sacó de Egipto es para ellos lo que son para el búfalo sus cuernos. Israel devorará a las naciones enemigas, les romperá los huesos y los herirá con sus flechas. Cuando se acuesta a descansar, parece un león. Nadie se atreve a despertarlo. Bendito sea el que te bendiga y maldito sea el que te maldiga. Si yo fuera Balac, despido inmediatamente a este hombre y lo corro a su casa, porque ya van 3 intentos y los 3 intentos le han salido
Al revés. Ahora dice, Israel devorará a las naciones enemigas, le romperá los huesos, los herirá con sus flechas. Y su misión era maldecir al pueblo para debilitarlo. Y todavía dice, bendito sea el que te bendiga y maldito el que te maldiga. Trayendo a memoria la promesa, el juramento, el voto que Dios había hecho con Abraham. Benditos serán los que te bendigan, malditos los que te maldijeren. En ti serán benditas todas las simientes de la tierra. Porque aquí vemos que Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho y Él lo hará. Pero vemos que hay condiciones para esta palabra. La profecía. Las escrituras dicen claramente que al final de los tiempos 12 tribus serán de nuevo levantadas y vendrán a Israel y morará cada uno en la tierra designada por el Eterno Padre. Ezequiel 37 nos habla de esto. Ezequiel 47, versículo 13 nos habla de esto. Nos afirman que al final cada uno de los 12 tribus, más los gentiles alojados con ellas. Ezequiel 47 dice bien interesante. Cuando tenga tiempo lea estos capítulos 37 y 47, porque dice que las 12 tribus más los gentiles alojados con ellas van a recibir herencia junto con las tribus. Aquellos que han creído y seguido al Dios de Israel habitarán la tierra prometida y por 1000 años reinarán sobre todas las naciones con Yeshua como rey. La profecía incluye la certeza de que Israel va a ser un pueblo que permanecerá en la palabra de Yahweh, en la Torá. Los versículos 6 y 7 lo confirman al comparar a Israel con huertos junto al río, tal como se lee en el Salmo 1. Esta bendición de ser como árboles plantados junto al río claramente está determinada para aquellos que siguen la Torá o la enseñanza de Yahweh. Algo bien interesante que nos dice, serán plantados como árboles junto a aguas. Y vamos a ver lo que dice el Salmo 1, un salmo que leemos todas las noches en Shabbat. La mujer lee esto sobre el hombre y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Adonai está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Será como árbol plantado. ¿Cuándo? Cuando medite en la Torá de Adonai. Cuando en la Torá de Adonai esté su delicia. Cuando en la Torá medite de día y de noche. Cuando entonces hagamos eso, seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y aquí vemos que lo que está diciendo Balaam, nuevamente se lo voy a poner. Me dice: Israel tendrá agua en abundancia para beber y regar sus sembrados. Su rey dominará a Agag. Su poder real será muy grande. Dios que los sacó de Egipto es para ellos lo que son para el búfalo sus cuernos. Israel devorará a las naciones enemigas, les romperá los huesos y los herirá con sus flechas. Cuando se acuesta a descansar, parece un león. Nadie se atreve a despertarlo. Nos dice entonces que vendrán a ser como huertos en la tierra prometida. ¿Okay? Versículos 6 y 7 de lo que leímos confirma a Israel como huertos junto al río. Tercer intento que este hombre trata de maldecir. Israel no tiene ni idea. Nuevamente se lo repito. Tercer intento que trata de maldecir. Pero este hombre dice: hey, si en la ley de su Dios está su delicia, si en su ley medita de día y de noche, son como árboles plantados junto a corrientes de agua, que todo lo que hacen prosperará, nada les puede salir mal, todo les saldrá bien. Ellos van a conquistar a sus enemigos, ellos van a despedazar a sus enemigos. Y Balac, el rey Balac, yo me imagino que por dentro estaba diciendo: ¿qué podemos hacer entonces si no hay nada con qué detener a este pueblo? Ahora, cuarto intento. Versículo
14, capítulo 23. Ahora mira, me voy a mi pueblo. Dice, ¿sabes qué? No puedo hacer nada. Ya me voy a mi pueblo. Le dice, ahora mira, me voy a mi pueblo, pero ven, y te advertiré lo que este pueblo hará a tu pueblo en los días venideros. Tú me contrataste para darte un trabajo. Tú me contrataste para darte una palabra de parte de Dios. Pues antes de irme te voy a decir lo que este pueblo le va a hacer a tu pueblo en los días venideros. Y comenzando su profecía, dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo del hombre de ojos abiertos, oráculo del que escucha las palabras de Dios y conoce la sabiduría del Altísimo, del que ve la visión del Todopoderoso, caído pero con los ojos descubiertos. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Y aquí empieza a hablar de la era aún mesiánica. Una estrella saldrá de Jacob, y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Sed. Edom será una posesión, también será una posesión Seir, su enemigo, mientras que Israel se conducirá con valor. De Jacob saldrá el que tendrá dominio y destruirá al remanente de la ciudad. Al ver a Amalek, continuó su profecía y dijo, Amalek fue la primera de las naciones, pero su fin será destrucción. Al ver a Amalek, continuó su profecía y dijo, Amalek fue la primera de las naciones, pero su fin será de destrucción. Después vio al ceneo y continuó su profecía y dijo, perdurable es tu morada y en la peña está puesto tu nido. No obstante, el ceneo será consumido. ¿Hasta cuándo te tendrá cautivo Asiria? Y continuando su profecía dijo, ¡ay! ¿Quién puede vivir si Dios no lo ha ordenado? Oiga lo que está hablando este hombre. Dice, ¿quién puede vivir si Dios no lo ha ordenado? Pero las naves vendrán de la costa de Quitim y afligirán a Siria y afligirán a Eber, pero él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam y se marchó y volvió a su lugar. También Balac se fue por su camino. 4 intentos de querer, o más bien 3 intentos de querer maldecir al pueblo. Y los 3 intentos terminan siendo una palabra de bendición y una reafirmación de los pactos que Dios tenía con esta gente. Al final, aún Balaam le da una profecía a Balac y le dice, no hay salvación para ti. Este pueblo va a destruir, este pueblo va a tomar posesión, este pueblo va a entrar en la tierra que les ha sido prometida. Ahora, algo muy importante para entender acá es que Balaam no se conformó con lo ocurrido, viendo que no podía maldecir a Israel porque se encontraba en aquel momento siguiendo los mandamientos del Eterno. Propuso a Balac la única forma de hacer que ya el pueblo no pudiera ser bendecido. Si el pueblo estaba en pecado, entonces cualquier mal contra Israel sería efectivo. Y aquí es donde viene todo el asunto, porque Israel no se ha dado cuenta. Israel no tiene ni idea de lo que ha sucedido. Israel no tiene ni idea de que había un hombre que quería maldecirlos, pero no podía, y como consecuencia de la obediencia que ellos estaban teniendo. Pero Balaam le dice a Balac, mira, nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no podemos maldecir, nosotros no podemos hablar en contra de este pueblo, nosotros no podemos ir en contra de la voluntad de este pueblo. Pero si hay una cosa que puede destruir a este pueblo, es ellos mismos. Si hay algo que puede destruir a este ejército y a este pueblo tan poderoso, es ellos mismos. Cuando ellos salgan de la obediencia, cuando ellos rompan el pacto, cuando ellos no estén caminando en la voluntad de Dios, cualquier ataque contra ellos, cualquier mal que venga contra Israel va a ser efectivo. Antes de irse a su tierra, antes de irse a su pueblo, Balaam lanza la última estrategia y la última bomba para poder de una vez lanzar un ataque efectivo contra el pueblo de Israel. ¿Qué quiero decirte, hermano? Que mientras tú y yo caminemos en la obediencia, no hay nada
no hay nada que pueda tocarnos mientras estemos bajo el juramento y bajo el pacto del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero mientras tú y yo salgamos de la voluntad, mientras tú y yo salgamos de la obediencia, cualquier mal, cualquier ataque contra nosotros va a ser efectivo. ¿Por qué es así? Porque se lo voy a probar por la Escritura. Dice el capítulo 25 del libro de Números, más adelante. Oiga cómo dice ahí. Mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. Qué increíble que este hombre se sube al monte. 3 puntos diferentes, en 3 localidades distintas. Y este hombre lo único que ve dice, yo no puedo ir en contra de la voluntad de Dios. Yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Yo no puedo ir en contra de la protección que ellos tienen de parte de Dios. Pero yo sí puedo hacer que el mismo Dios descargue su furia y su ira contra ellos. ¿Cómo? Sacándolos del pacto. Llevándolos a hacer cosas que el Padre les ha dicho que no hagan. Como comer comida sacrificada a los ídolos, como tener sexo ritual, como tener prostitución, adulterio, fornicación. Eso sí puedo hacer. Y como consecuencia, ellos dentro de la legalidad van a abrir las puertas para que venga destrucción sobre sus vidas. 3 intentos que él hizo. 3 intentos que falló. Una bomba subliminal que lanza. Un ataque. E Israel muerde el anzuelo y va y abre la puerta y permite que venga la furia del que los protegía, los guardaba. Se lo voy a volver a leer. Mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. Nosotros mismos somos los que abrimos la puerta para que el enemigo venga y lance su mal, lance su ataque. Nosotros mismos somos los que nos salimos de la cobertura. Nosotros mismos somos los que nos salimos de la protección. Nosotros mismos somos los que nos salimos de la protección divina de Dios cuando desobedecemos, cuando caminamos en pos de nuestros propios deseos, en pos de nuestro propio camino, en pos de nuestra propia ruta, cuando nosotros decidimos ir y buscar nuestro propio sendero y no estar alineados en la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Espero que esto le esté haciendo sentido, porque vemos que lo que este hombre no pudo hacer, Israel lo hizo. Vamos a continuar leyendo. Dice, y el Señor dijo a Moisés, toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, cada uno de vosotros mate a aquellos de los suyos que se han unido a Baal Peor. Y con esto vamos a empezar a hacer la introducción para la próxima semana, que es Pinjas, un oficial del tabernáculo, un oficial de guardar la santidad del pueblo, que él no juega,
él hace su trabajo y él va y mata a un príncipe de Israel y a una príncipe de las madianitas teniendo sexo ritual. Él va y en la tienda va y les clava la estaca y los mata ahí haciendo su trabajo, haciendo lo que tenía que hacer. Entonces, ¿cuál fue la enseñanza de que Balaam dio a Balac para lograr que Israel pecara? Les aconsejó que las mujeres de Moab se acercaran a los israelitas. De esta manera, siguiendo sus instintos, los hombres caerían fácilmente en la adoración de los falsos dioses de Babilonia. Recordemos que Yahweh había advertido a su pueblo que no podían casarse, no podían acercarse a mujeres paganas, y aún en el nuevo pacto nos advierte la palabra de Yahweh a no unirnos en yugo desigual con el que no es creyente, con el que no tiene el mismo sistema que nosotros, porque la consecuencia puede ser muy desastrosa. Y si no, pregúntele a Salomón, un hombre con tanta sabiduría, un hombre que era el más sabio de todo el mundo. Hasta el día de hoy no ha existido un hombre como Salomón. ¿Y qué fue lo que llevó a Salomón a la destrucción? Sus mujeres. Empezar a levantar altares para sus mujeres, empezar a levantar altares en los lugares altos a Moloch y a todos los dioses que iban en contra del Dios Altísimo, y como consecuencia el reino es separado, el reino es dividido. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que le abrió la puerta a que así sucediera. Nuevamente vemos que Números 25:4 dice: el Señor le dijo a Moisés: toma a los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: cada uno de vosotros mate a aquellos de los suyos que se han unido a Baal peor. Cada uno de ustedes mate a aquellos que han cometido traición. Hay algo interesante que nos dice el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis. Y es que cuando se le está dando el mensaje a las iglesias, mensaje a las 7 iglesias, nos encontramos que en el capítulo 2, nos encontramos una palabra tan importante. Y déjeme le busco aquí en mi Biblia, en lo que usted ve en la pantalla. Apocalipsis capítulo 2. Está hablando a la iglesia de Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, en el versículo 12. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antifas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas de los ídolos y a cometer fornicación. Bien interesante que en el capítulo 2 del libro de Revelaciones, de Apocalipsis, se nos está hablando de enseñaba la doctrina de Balaam. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer actos de inmoralidad. Cometer actos de inmoralidad. Hermano, no había un enemigo que le pudiera hacer frente a Israel cuando ellos se mantenían en obediencia. Pero a consecuencia del pecado y a consecuencia de ir buscando sus propios instintos, ellos perdían la protección de Dios. Más adelante vemos que a Josué se le dice: yo estaré como estuve con mi siervo Moisés, yo estaré contigo y nadie te podrá hacer frente y tú conquistarás y todo lo que tú hagas te saldrá bien. Pero hay un hombre, Acán,
que va y toma algo que era indebido y comete un pecado. Y como consecuencia de ese pecado, una gran cantidad muere porque son derrotados en la siguiente batalla. Y cuando Josué se pregunta, ¿qué pasó? ¿Dónde está la protección que tú me dijiste? ¿Dónde están las victorias que tú me dijiste? El Señor le dice, hay un anatema en medio del campamento. Y hasta que no acabes con ese anatema, tú no podrás ver la victoria. Un anatema era alguien que había tomado algo que era prohibido, algo que no le correspondía. ¿Qué te quiero decir con todo esto que hemos visto? Mientras Balaam estaba en los montes tratando de maldecir al pueblo, el pueblo estaba abajo obediente y nada pudo tocarlos. Cuando ellos vienen con las mujeres a tentar a los hombres y ellos caen y ellos le dan la autoridad legal, es cuando viene la destrucción. Hermano, muchas veces hablamos de bendición, hablamos de tantas cosas, pero se nos olvida que hay una manera en la cual nosotros podemos mantenernos gozando de la bendición y la protección de Dios. Y esa manera tiene una palabra de describirse y es obediencia. Cuando tú obedeces, tú vives tranquilo, tú vives seguro. Cuando tú obedeces, tú no tienes que andar cuidando qué está a tu alrededor, porque el Dios Todopoderoso te está protegiendo, te está guardando, te está cuidando. El problema no es el diablo, el problema no son los hermanos, el problema no es tu esposa, el problema no es tus hijos, el problema que tenemos cada uno de nosotros somos nosotros mismos. El peor enemigo que tú y yo podemos tener se llama tú mismo. El peor enemigo que Israel podía tener no era un gigante, no era un ejército numeroso, no era un ejército poderoso. El peor enemigo que pudo tener Israel en el desierto era el Israel mismo. Era el corazón duro, era el corazón testarudo, era el corazón inclinado al mal. El peor enemigo que tuvo una generación que murió, una generación completa, era un corazón duro. El peor enemigo que estaba teniendo una generación nueva era un corazón obstinado. Era un corazón buscando placeres. El peor enemigo que tú y yo podemos tener no se llama diablo, no se llama Satanás, no se llama los demonios, no se llama ni tu esposa, no se llama ni tus hijos. El peor enemigo que tú y yo podemos tener está aquí, mira. Mírate en un espejo y di, tú eres mi enemigo número uno. Tú eres el enemigo al que yo debo conquistar. Tú eres el enemigo al que yo debo, dominar. Tú eres el enemigo porque mientras tú y yo no aprendamos a dominarnos a nosotros mismos, se nos va a hacer difícil serle fieles al Dios de Israel. Mientras tú y yo no aprendamos a dominar todo nuestro ser. Por eso Pablo le dice a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valor y de dominio propio. Si algo tenemos que aprender, más allá de entender la función de los mandamientos, es aprender a tener dominio propio. Porque una vez que aprendamos a tener dominio propio, vamos a aprender a caminar en la voluntad del Todopoderoso. Si algo le faltó a Israel, fue un poquito de dominio propio. Si algo le faltó a Israel, fue aprender que a consecuencia de este pecado iba a morir una gran cantidad de hombres. Iban a morir los principales, porque Simri y Cosbi, la princesa madianita y el príncipe de Israel, estaban teniendo sexo, y no cualquier sexo, sexo ritual a sus dioses, a sus ídolos. O sea, quiere decir que el corazón se fue más allá de lo que tenía que ser, porque no solamente estaban haciendo un adulterio anormal, sino que ahora era un sexo ritual dedicado a los ídolos y a los dioses de las madianitas. Y para ellos era normal, así como muchas cosas que a veces hacemos y pensamos que es normal. Porque así está el sistema, porque así hemos aprendido, porque así nos han enseñado, porque durante mucho tiempo así hemos vivido y creemos que es normal. Pero el Padre te dice,
tienes que aprender a caminar y a vivir diferente. 3 ocasiones Balac quería mandar un hechizo, una palabra de maldición. Balac quería mandar algo que debilitara el poder de este pueblo y no pudo. Porque allá abajo estaba un pueblo que decía: cuán hermoso es ver tus tiendas. Oh, cuán hermoso es ver a este pueblo. Quisiera yo ser justo como ellos. Balaam mismo dice: quisiera ser justo como ellos. Quisiera terminar mis días como ellos. Pero dentro de él dice: pero yo tengo una forma en que los puedo hacer caer. Yo tengo una forma en que puedo lanzar un ataque masivo y efectivo. Hermano, tenemos que aprender a conocernos nosotros mismos. Porque a medida que nosotros no aprendamos a someternos a nosotros mismos, no aprendamos a tener dominio propio con nosotros mismos, no vamos a poder seguir, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder caminar. Dentro de este mundo nos vamos a encontrar mucha gente como Balac y mucha gente como Balaam, que lo único que van a hacer instigarte. Lo único que van a hacer es lanzarte el dardo. Lo único que van a hacer es lanzarte la bombita. Depende de ti, depende de mí. Es decir, yo tengo que tener un dominio propio. Yo tengo que serle fiel al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Familia, quisiera continuar, quisiera seguir más adelante, pero espero que esto haya sido de bendición. Espero que esto haya ayudado en nuestras vidas. Créame, yo al estudiar todo esto he aprendido muchísimo. Al ayudar todo esto he aprendido que tengo un enemigo y el enemigo no es el diablo. Tengo un enemigo y el enemigo es el que miro al espejo. El enemigo es ese y yo digo: ¿te sometes o te sometes? Porque yo no voy a perder mi bendición por tu culpa. Háblese, véase al espejo y diga: yo no voy a perder mi bendición por tu culpa. ¿Te sometes o te sometes? Yo no voy a perder lo que Dios me ha dado por tu culpa. ¿Te sometes o te sometes? Acuérdese, tu peor enemigo no es tu esposa. Tu peor enemigo eres tú. Tu peor enemigo no es el compañero que te busca mal en el trabajo. Tu peor enemigo no es el que te busca, el que te está picando en el trabajo. Tu peor enemigo eres tú. Porque cuando tú y yo aprendamos a controlar y a dominar, los dardos van a pasar como si nada. Pero si somos de mecha corta, que cualquier cosa nos prende, tenemos problemas. Tenemos problemas. Así es que, familia, Shabbat Tov, bendiciones. Espero que tengan una semana llena de bendición, una semana llena de salud, una semana llena de las bendiciones del Eterno. Mantengámonos fieles, mantengámonos firmes, mantengámonos aprendiendo cada día, porque el Todopoderoso ha declarado una bendición sobre nosotros y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho y Él lo hará. Ahora la pregunta no es: ¿lo va a hacer Dios? La pregunta es: ¿tendremos la suficiente madurez para mantenernos en el camino correcto? ¿O nos vamos a desviar buscando algo que alumbre nuestros ojos, algo que alumbre nuestro corazón? Familia, los voy a dejar con la bendición arónica y vamos a terminar este estudio. Espero que haya sido de bendición. Gracias por haberse conectado. Gracias por haber estado con nosotros y compartir este tiempo. La próxima semana, con el favor del Eterno, estaremos en el local nuevamente reuniéndonos. Pero seguiremos aprendiendo. Así es que, familia, bendiciones. Si está con su familia, tómela de la mano. Si está ahí con su esposa, sus hijos, y vamos a escuchar esta bendición sobre nuestras vidas, tal como Yahweh le mandó a Moisés que Aarón y sus hijos bendijeran a su pueblo. Amén. Shalom, familia. Vish Berecha
ויחונקה יישא אדוני פניו אליך